Buen día, hermanos, bienvenidos una vez más a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes un nuevo estudio de nuestra serie de los 7 tiempos. Recuerden que estamos viendo apenas la introducción de esta serie y vendrá a ser nuestro quinto estudio, la parte número 5. Así que antes de comenzar, mis hermanos, les invito como siempre a que me acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora por esta nueva oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Te pedimos, Padre, de tu sabiduría, de tu entendimiento, Señor, para comprender los pasajes que vamos a leer en relación a los 7 tiempos. Te agradecemos tanto, Padre, por esta oportunidad que nos das. Y nos ponemos en tus manos, Padre, que tu Santo Espíritu siempre fortalezca nuestra mente y siempre nos pueda guiar a toda verdad. En el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos y oramos por estas cosas, Padre. Amén. Muy bien, mis hermanos, el pasaje de estudio que vamos a leer va a ser muy diferente al que habíamos estado leyendo en temas anteriores. En esta ocasión vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, los versículos 26 al 31, porque este pasaje nos va a ayudar a entender si Levíticos 26 es una profecía o no lo es. Así que vamos a leer a partir del verso 26. Y dice lo siguiente: Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que presto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis totalmente destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, noten, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Lo que estamos viendo en el verso 27 es una dispersión del pueblo, es decir, esa tierra prometida donde el pueblo de Israel se encontraba, Dios los iba a sacar de allí. ¿Por qué? Bueno, el verso 28 dice lo siguiente: y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Lo que prácticamente está ocurriendo aquí es que el pueblo de Israel se dejó llevar por la idolatría. Y por lo tanto, como no estaba sirviendo al verdadero Dios y el pueblo estaba quebrantando el pacto que hizo con su Dios, Dios no tuvo más remedio que esparcir a su pueblo entre las naciones para que verdaderamente vieran la diferencia entre servirle a Él y servir a los dioses extranjeros o los dioses ajenos que pues existían en aquella época. Ahora en el verso 29 dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Jehová tu Dios es Dios misericordioso, Él no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Lo que estamos viendo en los últimos 2 versículos es que a pesar de que el pueblo se encontrara disperso entre otras naciones, si el pueblo desde esos lugares se arrepiente de corazón y va y busca al Señor, Dios aceptará ese pedido de perdón y misericordia. Porque como bien dice el verso 31, porque Jehová tu Dios es Dios misericordioso. Así que el pueblo, si se arrepintiere de corazón, Dios lo haría volver de aquellas naciones, que es lo que vimos en un estudio pasado de esta misma serie donde analizamos Levíticos 26 y vimos que pues se trata realmente de una maldición que iba a caer sobre el pueblo por haber quebrantado los mandamientos. Dios los iba a dispersar a diferentes naciones, pero si desde esos lugares ellos se arrepintieren, pues Dios los haría regresar nuevamente a su tierra. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si Levíticos 26 es una profecía o no lo es? Si nosotros leemos el libro de Profetas y Reyes, en el capítulo 24 que se titula Destruido por falta de conocimiento, aquí es la página 229 y mucho ojo con esto, si ustedes buscan este libro recuerden que hay diferentes versiones y por lo tanto las páginas puede ser que no concuerden. Ahí simplemente busquen el capítulo 24 por si la página no concuerda con la versión que ustedes tienen, tan solo busquen ese capítulo y lean el capítulo para encontrar estas citas que vamos a leer. Así que dentro de este libro podemos encontrar el siguiente fragmento. Dice, esta profecía, y esto es lo interesante, ¿cuál profecía es? Dice aquí que se cumplió en parte en tiempo de los jueces y halló un cumplimiento más completo y literal en el cautiverio de Israel en Asiria y de Judá en Babilonia. Noten, al inicio dice esta profecía, pero ¿a qué se refiere aquí el espíritu de profecía? Bueno, si leemos unos párrafos antes, vamos a encontrar lo siguiente. Es el mismo libro, mismo capítulo, misma página. Dice aquí, Moisés explicó los males que resultarían de apartarse de los estatutos de Jehová, invocando como testigos los cielos y la tierra,
declaró que si, después de haber morado largo tiempo en la tierra prometida, el pueblo llegara a introducir formas corruptas de culto y a inclinarse ante imágenes esculpidas, y si rehusara volver al culto del verdadero Dios, la ira del Señor se despertaría y ellos serían llevados cautivos y dispersados entre los paganos. Noten esto, mis hermanos, Moisés ya les había dado esa advertencia. Claro, todo esto por mandato de Dios. ¿Y cuál era esa maldición o ese castigo que iba a recibir el pueblo? Sería la dispersión, sería ser llevados cautivos a otras naciones, que es lo que precisamente con lo que culmina en este caso el fragmento que estamos leyendo. Cuando dice esta profecía tuvo un cumplimiento en parte, o también podemos decirlo como parcial, en la época de los jueces, que es lo que nosotros leemos en el libro de los jueces precisamente, cuando el pueblo era atacado por las distintas naciones de aquel entonces. Pero su cumplimiento más completo y literal o real fue cuando Israel fue llevado cautivo por Asiria y en el caso de Judá por Babilonia. Desde donde conocemos la profecía de los 70 años que dio Jeremías con respecto del pueblo de Israel que sería llevado cautivo a esa gran ciudad de Babilonia. Ahora bien, dice aquí en esta parte, les advirtió: presto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las gentes, a las cuales os llevará Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, a madera y a piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Versículos 26 al 28. ¿Pero de qué libro? Pues es precisamente el libro que leímos al inicio de este estudio, Deuteronomio capítulo 4, y precisamente después de este párrafo es que aparece este párrafo que leímos, esta profecía. ¿Cuál profecía? La de Deuteronomio capítulo 4, los versículos 26 al 28. Es decir, lo que estamos viendo aquí es que Deuteronomio 4 tiene una profecía. ¿Cuál es esa? La de esparcir al pueblo entre las naciones. Y menciona aquí que esto de aquí se cumplió en la época de los jueces, pero de manera parcial o en parte. Pero cuando tuvo su cumplimiento real, pues fue en la época de Israel con Asiria y de Judá en Babilonia. Ahora, ¿qué tiene interesante esto? ¿Cómo podemos conectarlo con Levíticos 26? Bueno, si nosotros consultamos nuestra Biblia, vamos a ver que usualmente en medio de las columnas de donde están los pasajes, a veces hay pequeñas referencias hacia otros pasajes. Es decir, digamos que estamos leyendo tal vez Mateo 24 y dentro de esas referencias que hay entre medio de las columnas, te dice que ese capítulo se conecta con Lucas capítulo 21. Entonces tú puedes ir a ese capítulo, leer un poco y ver que realmente pues tiene relación, ¿no? Mateo 24 con Lucas 21. Asimismo está pasando con este pasaje de Deuteronomio capítulo 4 versículos 26 al 28. Si nosotros leemos precisamente esos pasajes, nos vamos a dar cuenta que estos se conectan o tienen su referencia en Deuteronomio capítulo 28 versículos 36 al 64. O mejor dicho, todo el capítulo 28 contiene parte de esta referencia de los versículos 26 al 28, solamente que aquí extraje dos versículos para que pudiéramos ver esa conexión. Noten lo que dicen esos pasajes. Dice: Jehová te llevará a ti y a tu rey, al que hubieres puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y noten qué interesante es este punto, hermanos, porque aquí el pueblo de Israel apenas se encontraba en la tierra prometida y ya Dios le estaba profetizando que llevaría al pueblo y a su rey. Es decir, que desde esta época Dios ya estaba profetizando que el pueblo iba a poner un rey sobre ellos. Así que ya desde aquí vemos ese detalle. Y si notan, iba a llevar al pueblo como cautivo a otras naciones. Y el verso 64 dice lo siguiente: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Que es precisamente lo que estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 4 versículos 26 al 28. Es prácticamente la misma conexión, hermanos. Ahora, ¿qué tiene de interesante esto? Bueno, que si ustedes recuerdan, dentro de los estudios que hemos tenido de los 7 tiempos, si no mal recuerdo, creo que fue entre el primero y el segundo estudio, mencionamos el significado del nombre de los libros. En este caso, Deuteronomio, recuerden que habíamos comentado qué significa la segunda ley. ¿Por qué? Porque
estaba haciendo una repetición de todo lo que Dios ya había dicho en los libros anteriores. Es decir, lo que mencionó en el libro de Génesis, lo que dijo en el libro de Levíticos y algunas cosas del libro de Números. Eso quiere decir que parte del contenido que tiene Deuteronomio fue copiado de esos otros libros. Y si ustedes miran las referencias precisamente del capítulo 28, estas referencias los van a llevar nada más y nada menos que a Levíticos 26, versículos 14 al 46. Esa es la conexión que podemos encontrar con Deuteronomio. En otras palabras, hermanos, lo que leímos en Profetas y Reyes, capítulo 24, página 229, te está llevando o te está guiando a Deuteronomio capítulo 4 versículos 26 al 28, que es el pasaje de estudio que comenzamos a leer en este quinto estudio. Y lo que observamos ahí es que Dios le está diciendo al pueblo que van a ser dispersados si llegan a servir a otros dioses, pero que en esa cautividad o esclavitud en la cual iban a encontrarse dentro de otras naciones, si el pueblo se arrepentía de todo su corazón, Dios los volvería a traer a su tierra. Eso es lo que leemos en Deuteronomio capítulo 4. Ahora, en las referencias, Deuteronomio nos está guiando a Deuteronomio capítulo 28, los versículos 36 y 64. Y hace un momento que leímos nosotros esos versículos, nos dimos cuenta de que realmente se conectan con lo que dice Deuteronomio capítulo 4, en el cual nuevamente Dios dice que los va a esparcir entre las naciones por servir a otros dioses y pues los va a llevar desde un extremo de la tierra hasta el otro, para que sean cautivos en esas naciones. Y lo interesante de todo esto es que Deuteronomio 28 fue extraído de Levíticos 26, versículos 14 al 46. Así que con esto, mis hermanos, nosotros podemos concluir que si Profetas y Reyes, que es el espíritu de profecía, habla de Deuteronomio capítulo 4 como una profecía, y Deuteronomio capítulo 4 te lleva a Deuteronomio 28, eso quiere decir que Deuteronomio 28 también es una profecía, porque tiene las mismas características de el capítulo 4. Y si Deuteronomio 28 fue extraído de Levíticos 26, eso convierte al capítulo 26 en una profecía. Así que realmente, hermanos, estamos observando que Levíticos 26 es una profecía o contiene una profecía, lo cual en muchas ocasiones he llegado a escuchar que mencionan que ahí no hay nada, simplemente son mandamientos que Dios está dando y advertencias de lo que va a suceder si se violan esos mandamientos, pero que no hay ninguna profecía. Pero nosotros con este estudio, con esta guía que hemos estado viendo de un libro hacia otro, podemos ver que claramente es una profecía que Dios dejó aquí y que tuvo un cumplimiento parcial de acuerdo a lo que dice Profetas y Reyes en la época de los jueces. En el libro de Jueces podemos ver mucho de eso. Cuando el pueblo andaba bien con Dios, pues el pueblo podía someter a otras naciones, pero si el pueblo comenzaba a pecar, era sometido por otros pueblos. Ahora, cuando ellos se arrepentían del corazón y clamaban a Dios, Dios les levantaba un libertador, salían de ese problema, pero el pueblo lamentablemente regresaba otra vez a la adoración de los falsos dioses y así estuvo por mucho tiempo. Entonces ahí vemos un cumplimiento parcial de esta profecía de Levíticos 26, pero su cumplimiento completo y literal, como dice Profetas y Reyes, llegó a ser en Israel con Asiria y en Judá con Babilonia. Quiere decir que ahí vemos el cumplimiento de Levíticos 26. Así que lo que nos concierne a nosotros ahora es cómo fue que se cumplió esto, cómo fue que llegó esta maldición de Levíticos 26 y se cumplió en el pueblo de Israel en esas dos desolaciones que hubo en Israel y en Judá, que cuando lleguemos a este estudio pues vamos a ver que ocurrieron en tiempos diferentes, pero lo interesante de este estudio es cómo hemos llegado a la conclusión de que Levíticos 26 es precisamente una profecía. Y pues en conclusión de este estudio de la introducción, porque lo hemos dividido pues en 5 partes para que esto no fuera demasiado extenso, ya vimos que esta profecía de Levíticos 26 no es que fuera descubierta por Guillermo Miller o William Miller, sino más bien él la estudió, la analizó y vio su conexión. Porque realmente cuando él comenzó a estudiar, de acuerdo también a lo que leímos en el Espíritu de Profecía en primeros escritos, esta fue la primer profecía de tiempo con la que él se topó, los 7 tiempos. Y vimos también cómo esta profecía
Después de ser encontrada, lo siguiente que encontró fueron los 2300 años y él dice que lo llevaron a la misma conclusión, es decir, a 1843, que para él Cristo iba a regresar en ese año. Así que él estaba utilizando ambas profecías, los 2520 y los 2300, para llegar al mismo punto de tiempo, 1843. Y ese conocimiento lo vemos plasmado en el diagrama de 1843. Ya hablamos también sobre estos dos diagramas, estas dos tablas de Habacuc, que así es como las consideramos, porque contienen las profecías que Dios quería que su pueblo y también todas las personas de este mundo conocieran. Toda esa línea de tiempo en la cual Dios ha trazado la historia de la humanidad para que podamos seguir sus pisadas. Así que en el primer diagrama vimos cómo los 2520 junto con los 2300 años los llevaban al mismo punto, 1843, que para ellos era la segunda venida de Cristo. Sin embargo, cuando el evento no se cumplió, pues ellos vieron que en realidad los periodos que terminaban en 1843 en realidad terminaban en 1844, y fue por eso que se hizo el segundo diagrama con esas correcciones y añadiendo otras interpretaciones descubiertas en ese momento. Así que, mis hermanos, realmente lo que nosotros estamos viendo aquí es que dentro de la corrección no se quitó en ningún momento los 2520 o los 7 tiempos. Al contrario, se volvieron a colocar dentro de este segundo diagrama, confirmando así que Dios estaba de acuerdo con ese periodo. ¿Por qué? Porque Dios permitió que se volviera a colocar en el segundo diagrama que estaba corregido. Y lo que sabemos por el espíritu de profecía es que ambos diagramas fueron dirigidos por Dios, porque para ambos diagramas se menciona que Dios estaba en la publicación de ambos. Y por último, lo que estuvimos viendo, aunque solamente a manera de ejemplos, porque realmente, como yo les comentaba, dentro de la Biblia encontramos muchas referencias a los 2520 bajo distintas historias. Así que yo les invito, hermanos, a que si quieren conocer esas historias donde se hablan de los 2520, así con el número precisamente, 2520 directamente, o bien, si lo quieren ver como 7 tiempos, tenemos una serie en este canal que se titula 2520 en la Biblia, y es donde estamos viendo de manera individual cada uno de esos ejemplos. Nosotros no quisimos hacer, dentro del video anterior, me parece que fue donde mencionamos eso, todo un video de haciendo referencia a cada uno de estos periodos, porque realmente iba a quedar bastante grande en cuestión de tiempo, pero hemos tratado de hacer la división de todos esos pasajes que encontramos en la Biblia en referencia a los 2520 o los 7 tiempos. Realmente en la Biblia hay muchísimos, y sobre todo cuando analizamos el santuario, también encontramos bastante lo que es este número. De alguna manera Dios lo ha plasmado también en su santuario, que precisamente en eso se basan las 2300 tardes y mañanas, nos conectan con el santuario celestial, y las 2520 pues realmente hacen lo mismo porque están dentro del santuario en muchas de sus medidas. Así que creo que con esto, mis hermanos, termino lo que es la introducción. Ya posteriormente nos vamos a estar enfocando en otros estudios referentes a los 7 tiempos para conocer un poco más sobre la historia de cómo se aplicó esta maldición y esta profecía, sobre todo de Levíticos 26, dentro del pueblo de Israel, tanto en Israel como en Judá, porque recuerden que la nación tuvo una división de 10 tribus y 2 tribus. Así que creo que esto sería todo, mis hermanos. De igual forma les invito a que si alguno tiene algún comentario, tiene alguna duda o quisiera hacer algún aporte, lo deje en los comentarios de abajo y con mucho gusto vamos a responder esos comentarios. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.